Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a lo mejor de cada casa. Esta es una cita semanal en M95 donde hablamos con personas de diferentes ámbitos, de lugares, ocupaciones, de diferentes edades, en fin, que es un programa variado, una charla informal, que podríamos hacerla, pues, qué sé yo, en una cafetería tomando un café, pero lo hacemos desde casa, cada uno en su casa. En este caso cuento con alguien que podríamos llamar un joven emprendedor. Ahora lo vamos a conocer perfectamente. Él se llama Fran Cuevas. Ha inventado o ha creado un juego de cartas manga con influencia y con base de videojuego, en fin, algo novedoso, diría yo. Fran Cuevas, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Sí, además a mí me encanta eso de poder hablar con jóvenes y encantadores, porque tú tienes ahora emprendedores, quiero decir, aparte de encantadores, emprendedores. Tú tienes ahora 30 años 30 años, correcto. y eres cordobés de nacimiento. Exacto, sí. ¿Y por qué es la avenida a Marbella? Bueno, pues mi familia, bueno, en todo caso mi madre y yo, sobre todo mi madre, necesitaba un cambio en su vida, un cambio de aires y bueno, avanzar un poquito en la vida. Entonces nos vinimos aquí. Yo tenía unos 6, 7 añitos aproximadamente y hasta hoy en día, que llevo toda la vida viviendo aquí prácticamente. Claro, si viniste tan pequeño eres un marbellero más. Sí, correcto. Por cierto que el apellido Cuevas, hay muchos Cuevas en Marbella. No sé si tú tenías vinculación familiar con los Cuevas de esta ciudad. No, o sea, conozco que hay muchos con el apellido Cueva aquí en Marbella, ya sea por negocio o por gente que a lo mejor ha estado más o menos de mi edad en institutos o trabajos, pero de línea directa en mi familia, ninguno. Bueno, Fran, cuéntanos cómo fue tu infancia, a qué colegio fuiste, a qué instituto, qué estudios has hecho. Pues bueno, cuando llegué aquí a Marbella, mi primer colegio fue el 5 de noviembre. Luego, por cambio de mudanza de casa y tal, pues luego me fui a Los Olivos, que es ahí donde senté ya, digamos, malas bases. Y luego estuve en el instituto Pablo de Saz. Estuve todo el curso, vaya, la ESO completa. Y luego, pues bueno, entre curso y curso, grados medios que iba, por ejemplo, de informática o alguno más por ahí de administrativo, que no me convencían mucho, al fin y al cabo, o sea, acabé haciendo diseño y programación de videojuegos, que al fin me terminé los estudios y que han sido una base muy importante para la creación de mi juego de mesa. Bueno, el pasado día 15 del mes de enero presentaste en FNAC precisamente este juego que se llama Final Race, ¿es? Sí, correcto, Final sí. Race. Ese es el nombre que tiene el juego y que es un juego de cartas manga, pero con influencia de los videojuegos. A ver, explícanos un poquito porque el concepto es novedoso, ¿no? Sí, bueno, el diseño sí que es rollo, ese estilo manga, ese estilo anime japonés, pero el juego, o sea, la creación fue, porque como he dicho antes, yo estudié diseño y programación de videojuegos, entonces pues en este confinamiento que tuvimos el año pasado, bueno, hace 2 años, perdón, estuve, bueno, estaba creando una demo, ¿vale? Porque el proyecto final del curso tienes que crear tu propio demo de videojuego. Y un día, pues bueno, de estos días lúcidos, por así decirlo, se me ocurre cómo imaginarme cómo sería mi juego, mi demo de videojuego, plasmado en un juego de cartas. Pues entonces como que la mente, la creatividad empezó a salir automáticamente, empezaron a salirme muchas ideas sin pretenderlo y me dio la curiosidad de, bueno, de plasmarlo todo en un blog de notas y ahí hasta que dije que, bueno, que era un juego que tenía prácticamente en 5 o 10 minutos, tenía la base del propio juego ya creado. O sea, ya lo único que me quedaba era, pues, cuadrarlo un poquito más, digamos, pulirlo, por así decirlo. Y por eso tiene ese estilo de videojuego, porque al final la idea nace
de realmente una demo de un videojuego que tengo, que tenía bueno, que estaba en creación, vamos, de hecho estaba programándolo en ese momento y por eso tiene ese aire, esa mecánica, esa energía de videojuego, de un videojuego de lucha, al puro estilo, pues manga. Sí, bueno, me asombra un poco que lo diseñas en 5 minutos. O sea, que en 5 minutos lo tienes perfilado y después, ¿cuánto tiempo te lleva el desarrollo? Pues una vez que lo tenía ya plasmado, empecé pues a cada carta le puse pues su propio símbolo que lo diferenciaba para el uso que tenía cada cosa, diseñé los propios personajes y hice una impresión en una papelería y con recortes de papel de A4 hice tamaño cartas, aunque tamaño carta un poquito pequeño, y ya pues iba de casa en casa, de casa de amigos, conocidos, me llevaba lo que es el prototipo y conforme iban pasando los meses o incluso los años, bueno, un año más o menos, año y medio, de probar, de modificar, etcétera, al final el juego ya no sufría más cambios porque ya el juego acabó estando muy pulido, o sea, no había desequilibrio, o sea, funcionaba perfectamente. ¿Se puede decir, Frank, que se trata de una fusión entre lo que se llama el mundo gaming y el juego de mesa? Sí, sí, totalmente. Ujú. Totalmente, porque tiene cualquier persona que haya jugado a un videojuego estilo de lucha, de ese estilo, es que es totalmente plasmado en juego de cartas. Cada persona pues, tiene su vida, su energía. Para hacer X habilidades, pues requiere un número de energía, etcétera. Son incluso combos, los famosos combos que se hacen en los propios videojuegos, también los puedes realizar en el juego de cartas. Tú creas un escenario que se llama Secenia, Exacto. que es un lugar en donde siempre ha reinado la paz, pero claro, todo se va corrompiendo con el tiempo y ahí se crea una serie de situaciones que hace que los personajes puedan actuar, ¿no? Exacto, sí. Está los famosos rebeldes, la propia orden del Nuevo Sol, que son, digamos, los malos. Es como la dictadura, por así decirlo, pero que actúa desde las sombras, porque antiguamente ya existían, hubo una guerra, varios pueblos se unieron contra ellos, perdieron y pues con el paso del tiempo pues están como resurgiendo. Entonces por eso está la rebelión, está los propios agentes del caos, que son los villanos que pertenecen a esa dictadura, por así decirlo. Y luego pues hay pues lobos solitarios que bueno, que no están ni en un lado ni el otro, van por libre. ¿Cuántos jugadores pueden participar? Mínimo 2 personas, máximo 4. O sea, se puede 2, 3 y 4. Según el número de personas, el propio terreno, bueno, el tablero, por así decirlo, se sufre cambios. O sea, para 2 jugadores el terreno tiene una forma, para 3 tiene otra y para 4 tiene otra. Y entiendo que el número de personajes también varía, ¿no? ¿Perdón? El número de personajes también varía, ¿no? Dependiendo del número de jugadores. Exacto. Bueno, No. hay 6 personajes. Puedes elegir cualquier personaje en cualquier modo de juego, que bueno, según si hay 2 personas, pues, o 3 o 4, en el personaje que puedes elegir no influye. Bueno, cuando estamos hablando de un videojuego, pues hay una actividad, hay un dinamismo a veces trepidante, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cartas, que uno tiene la idea de que es algo estático, ahí cómo se compagina esa otra vertiente que le da el carácter propio del videojuego. Por ejemplo, a la hora de atacar, cada personaje pues, tiene sus propias habilidades únicas que lo hace diferente. Entonces, esas habilidades las puedes compaginar con todas tus cartas, prácticamente. Entonces, eso hace un dinamismo que al final, realmente los turnos, una vez que aprendes a jugar, que es bastante sencillito, los turnos son muy cortos. Entonces tú, tanto para atacar, para prepararte, para defender, cualquier cosa,
lo hace al momento. Entonces, cada turno, las partidas, según el número de personas más o menos que juegue, dura un poquito más o menos, pero a lo mejor de 2 personas, en 10 minutos, 15 como mucho, la partida está prácticamente acabada. Entonces, son partidas rápidas en las que una vez que pierdes o ganas, te llama a volver a jugar otra vez con un nuevo personaje, con los mismos tipo revancha. Tiene ese dinamismo que te ofrece el propio videojuego. Fran, ¿tú en qué momento llegas al mundo del manga? ¿En qué momento te fijas en la historieta japonesa y te atrae como para convertirte, pues aparte de un consumidor, prácticamente un estudioso, ¿no? Sí, bueno, prácticamente desde muy pequeñito, siempre he crecido viendo la tele, viendo los propios dibujos manga, ya sea en cualquier cadena, que antes se veía mucho más contenido. Y luego ya no especialicé, pero sí que cuando empezó a desaparecer de la televisión esos tipos de dibujos, o por lo menos en su gran mayoría, empecé pues ya por internet o a leer los propios mangas o ver la serie de televisión online. Entonces, conforme fui creciendo, yo creo que fuertemente, a partir de los 13 años, si yo diría 12 o 13 años, ya estaba interesado en ese mundo bastante fuerte y con conciencia de peso. Bueno, el manga tiene su lenguaje propio, ciertos rituales o normas. Por ejemplo, el hecho de leerlo de derecha a izquierda, ¿no? Sí. Que eso es algo poco convencional. Sí. ¿Eso influye a la hora de que tú has diseñado el juego? ¿Ese tipo de esencias del manga te ha condicionado la creación del propio diseño de tu juego? No, realmente no. Al final, yo las cartas lo tengo diseñado estilo manga, pero como al final no. Las viñetas, etcétera, ahí sí que puede condicionar, porque en un futuro, aparte del juego de mesa, sí que es una historia en la que se puede plasmar perfectamente en un cómic, incluso en una serie de televisión y tal, porque al final, como el juego nació de un videojuego, los videojuegos siempre tienen un guión, tienen que tener una historia, es casi obligatorio, por así decirlo. Entonces, al nacer de un videojuego, la propia historia es de peso. Cada personaje tiene su personalidad, cada planteamiento, todo tiene una unión, una línea de historia con personajes con su protagonismo, aunque no lo cuente el propio juego. Sí que en un futuro me gustaría contarlo, ya sea con expansiones o cualquier cosa. Entonces, sí que influye el estilo del manga, pero no me dificulta, por así decirlo. Bueno, los videojuegos, dependiendo del éxito que van teniendo, se renuevan de mes en mes, los argumentos van variando. Por ejemplo, estoy pensando en un juego que se llama el League of Legends, sí. Que bueno, más o menos lo conozco un poco porque mi hija, que es traductora, trabaja en Irlanda precisamente en la empresa que lleva este juego y otros tantos, ¿no? Sí. Y bueno, ese quizás el primer videojuego que me llamó un poco la atención para adentrarme un poquito en cómo era este mundo. Quiero decir, como los videojuegos se van renovando, tu juego de mesa, este juego manga, ¿se va a ir renovando también? ¿Va a ir variando la trama o el argumento? Sí, como he dicho antes, tiene su propio guión, tiene su historia, tiene su línea que contar y tengo pues varias ideas para expandir el juego mediante expansiones propias de los juegos de mesa, contando un poquito más de la propia historia, nuevos personajes de peso en la historia, ya sea el villano principal, como otros rebeldes, etcétera. Entonces, sí, mi intención es darle esa longitud que por lo menos cuente la historia en su totalidad. Bueno, y esa serie de villanos, de perversos, y supongo que habrá alguien también honesto y maravilloso. Esos personajes se basan
en la realidad tú te inspiras de algún personaje de la vida pública o de la sociedad o que tú conozcas personalmente. Sí, realmente de los 6 que hay ahora mismo en el juego, exceptuando uno, todos están basados en amigos, en gente cercana a mía. No en personalidad, obviamente, porque hay personajes malos, hay personajes como más pasotas y tal, pero sí algo suyo, característico de él, que a lo mejor ha salido la chispa en mí y me ha dado lo suficiente como para crearle un personaje en torno a su estilo, a su físico, o a su trabajo, o su gusto, algo así. Bueno, y tu familia y tus amigos, cuando tú te pusiste manos a la obra y al final lo has conseguido, ¿qué te dicen? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han aceptado? Hombre, ellos están maravillados. O sea, ellos desde que supieron del inicio de la idea y lo comenté, siempre han estado muy volcados, siempre me han preguntado que cómo va el proyecto, etcétera. Pero cuando más hizo impacto fue cuando hice el primer prototipo desde una editorial. Y cuando vieron las cartas en físico, con todo el diseño en sí y tal, todos quedaron encantados y tenían muchísimas ganas de que lo sacara ya a la venta ya por curiosidad, porque decían palabras textuales, es que lo has hecho tú directamente. Claro, porque tú te lo has cocido y te lo has comido. Quiero decir, tú has hecho los dibujos, el diseño, todo. Todo, la maquetación, absolutamente todo. No hay ningún intermediario, nadie, nada. Todo ha sido de puño y letra. O sea que cuando empieces a rendir económicamente te lo vas a quedar todo. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué número de cartas tiene? 125, contando, o sea, todo. Absolutamente lo que viene en la caja son 125. Pero ese número, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que sea exactamente 125? Es el número que salió después de testearlo tanto y tal. Obviamente antes, que no sé si había unas 200, 220 cartas más o menos, pero conforme vas probando, pues sabes que no hace falta tantas cartas, vas descartando muchas otras y para que sufriera ese equilibrio que hiciera el juego compensado para todas las personas, al final se recortó a 125. No por nada especial, sino simplemente va recortando y se queda ahí. Bueno, el juego ya está presentado en sociedad. Sí. ¿Y qué aceptación ha tenido de momento? Ahora mismo bien. Sobre todo hay bastante curiosos que lo van mirando, que preguntan de qué va. Luego ya pues cercanos y bueno, cercanos y gente desconocida sí que a lo mejor le ha convencido la temática del juego y va saliendo. Yo de todas maneras siempre he tenido en mente de que esto es un proyecto a largo plazo, que ahora mismo lo importante es que esté fuera, esté a la venta, pero como expectativa la ha superado. Y Fran, ¿cómo se está distribuyendo en este momento? ¿Quién se ha hecho cargo de la distribución? Porque entiendo que eso no lo haces tú directamente, o también. No, ahora mismo solamente la distribución la llevo yo. Solamente tengo la editorial bueno, que son los que me proporcionan las unidades que yo les pido. Y ahora mismo la distribución la hago yo manualmente, exceptuando en el FNAC, que bueno, aunque yo soy el proveedor, por así decirlo, pero también en un futuro, bueno, estoy trabajando en ello en una página web, pero a día de hoy, actualmente, salvo que haya muchos ingresos, ahora mismo seguiré siendo yo el distribuidor. Bueno, tú tienes también canales en Twitch y en YouTube, Sí. ¿no? Donde haces demostraciones del juego. ¿Haces ahí? Hago un poquito de todo, juego videojuegos porque es una de mis pasiones también, pero sí, ahí hablo del juego, explico absolutamente todo en uno de los directos. Ahí también, bueno, aparte de presentar los personajes, pues hay un tutorial donde te enseñamos cómo se juega sin dejarme prácticamente nada. O sea, para iniciarte en el juego, el tutorial es muy bueno.
¿Y a qué precio está ahora mismo? Ahora mismo a 25,99. O sea, perdón, 24,99. Bueno, está muy bien de precio, no muy, muy baratito. Sí, porque además la calidad de las cartas, de la caja, es bastante, bastante buena y es material duradero. ¿Y dónde se hace? ¿En Marbella o dónde se hace? Si no recuerdo mal, es en Alaurín de la Torre, creo que es. Ajá. Bueno, el manga, aparentemente uno puede tomarlo como algo de vanguardia, como algo muy actual, que sigue siendo muy actual, pero bueno, el manga tal como lo conocemos quizás hay que remontarse a después de la Segunda Guerra Mundial, pero el origen está incluso en la Edad Media de Japón y después con un gran desarrollo en el siglo XIX. O sea que no es nada nuevo bajo el sol, sino que es algo ancestral, digamos, que ha evolucionado. Sí, sí, totalmente. Yo estuve, cuando estuve en Roma hace 3 o 4 años, hicieron en un museo, hicieron una exposición de la historia del manga y es como usted dice, que es algo que se remonta de hace muchísimos, muchísimos años. Fíjate que tú tienes 30 años, yo te doblo la edad y me llamas de usted. Porque claro, dices, bueno, un señor de edad le tengo que llamar de usted, no, hombre, llámame de tú. Que de mente está uno hecho un joven todavía. Bueno, Fran, tú has apuntado antes algo que yo creo importante. Tú dices que hacías alusión a esos dibujos manga que había en televisión y que ahora no existe, porque claro, evidentemente, ahora mismo, bueno, hay canales específicos para niños, pero lo que es la programación infantil está descuidada prácticamente en todas las cadenas. Quizás Sí. por el hecho de que la gente joven, los niños y la gente joven, ya no ve televisión. El acercamiento audiovisual se produce por otros canales. La televisión ha quedado ya para personas de cierta edad. Sí, sí, pienso igual. Al final ha evolucionado todo, al final la evolución son cambios y como hay tantísima variedad, tantísimos canales vía streaming o tal, pues entonces es como que está todo organizado, cada cosa está en su zona. Si quieres ver algo, lo puedes ver por aquí, si quieres ver otra cosa, puedes ver aquí y la tele pues está más hecho... un poquito, no es en su máxima al público adulto, pero sí que es verdad que el mayor del tiempo se dedica a otras cosas, más al público adulto. Cuando tú triunfes con tu juego, con este o con otros que vayas diseñando a lo largo de tu trayectoria, lo mismo termina yéndote a Andorra. No. Eh, si me voy a Andorra es para esquiar, pero para vivir, desde luego que no. ¿No? Porque la gente que triunfa en las redes, bueno, sobre todo los influencers, los youtubers, parece que se van a Andorra porque fiscalmente es ventajoso, ¿no? Sí, al final eh, echa la ley y echa la trampa, es como quien dice. Yo en mi caso no, o sea, a mí, por ejemplo, me gustaría Andorra para esquiar, pero poquillo más. A mí me gusta estar donde estoy. A mí, por ejemplo, si en un futuro me fuera demasiado bien y tuviera dinero a porrillo, para mí el dinero, por ejemplo, no lo es todo. Entonces, a mí no me llama mudarme a otro sitio teniendo mi casa aquí, que es donde estoy a gusto. Pues precisamente haciendo honor al título de este programa, ¿qué es lo mejor de tu casa? Pues lo mejor de mi casa, eh, yo diría que, yo diría que mi familia. Mi familia está en las buenas, está en las malas y el apoyo creo que es algo importante y que se me ha quedado grabado, sobre todo en este caso lo que es la lucha. Desde muy pequeño luchando, mi familia es bastante luchadora y yo creo que eso nos diferencia en mi familia. Así que me quedo con eso. La lucha que es el fondo de cualquier videojuego. Hay que, Totalmente. hay, hay que luchar. Durante el tiempo de pandemia, y llevamos ya 2 años, tú decías antes, 2 años, parece mentira, pero estamos ya pues a punto de cumplir los 2 años desde que se proclamó el confinamiento.
Parece que durante esa etapa mucha gente que no se había acercado nunca a los juegos de mesa lo hicieron, de forma que hubo un auge, incluso en ventas, en las casas que fabrican este tipo de juegos, y estamos hablando de los juegos de mesa convencionales. ¿Tú alguna vez has jugado también esos juegos convencionales? Sí, de hecho, los juegos convencionales me gustan desde pequeño. Y siempre que he podido, he tenido un hueco, me ha gustado jugar, ya sea en confinamiento o no, que en confinamiento sí es verdad que he jugado más, porque era lo que llamaba a la familia, digamos, entretenimiento, ya que estás en tu casa, no puedes hacer prácticamente nada, por lo menos como un modo de entretenimiento era muy clave. Y a mí y a mi familia siempre nos ha gustado cualquier tipo de juego. De este que tú has diseñado, vamos a recordar el título, Final Raid. Es, digamos, la innovación, la evolución natural del juego de mesa tradicional. Sí, o sea, usa su base porque al final es un juego de cartas estilo, por ejemplo, el Uno, que al final es juego rápido, dinámico, pero que lo lleva un poquito más allá por el tema de que está ligado a videojuegos. Pero no tiene esas normas de algunos juegos que, digamos, rompe con esa barrera de lo tradicional, que sí que puede ser a lo mejor tedioso, no malo, pero sí que más tedioso y que a lo mejor no llama tanto a la gente prestarle atención, aunque sea un taquillazo, por así decirlo. Y el mío, pues, mantiene un poquito lo que es la tradición, la facilidad de que tanto un niño de 8 años lo pueda jugar como una persona de 70, 80. O sea, no, es un juego que está muy, muy abierto al juego y además a repetir, a jugar. Pues mira, justamente me has contestado la pregunta que te iba a hacer, si iba dirigido a alguna edad en concreto. Por lo visto, no tiene edad. No, es verdad que al estar orientado a videojuegos, si te quedas con la palabra videojuego, a lo mejor si no te gusta, sí que es verdad que a lo mejor puedes perder el interés, pero una vez que juegas, sabes que al final te da igual que sea videojuego o que lo sea o que no, porque al final el juego es muy sencillito de aprender y al final la diversión que te da, la rejugabilidad que tiene y sobre todo ese objetivo de fastidiar un poco a la otra persona, que eso siempre es divertido, eso al final te da igual que esté diseñado al estilo manga o como si esté basado en un videojuego, eso al final da igual. Bueno, el juego tal como está ahora mismo, ¿qué tiempo de vigencia crees tú que va a tener antes de que tengas que modificar? Pues de vigencia, pues yo creo bastante. Al final, yo creo que es el juego base. Las expansiones que llegarán seguramente, ya hay alguna que está escrita la idea y tal, va a necesitar del juego base para poder jugarlo. Entonces yo creo que mientras sigan habiendo expansiones, el juego base, la vigencia será, yo creo que se la va a dar las propias expansiones. Uh-huh. Bueno, el componente lúdico es fundamental en cualquier persona. Para los niños es imprescindible que duda cabe, pero también para los seres humanos a lo largo de toda la vida hay necesidad de jugar. Jugar con un concepto amplio. Claro, se puede jugar simplemente para pasar el rato o se puede practicar un juego que te ayude a crecer personalmente, a aprender cosas nuevas, a sentirte mejor, incluso como terapia. ¿Tiene algún objetivo este juego tuyo aparte de divertirse? Yo siempre me remonto a cuando estaba estudiando diseño y programación de videojuegos, que yo hablaba con el profesor y a mí me hacía esa pregunta, pero enfocado a la demo del videojuego que estaba haciendo. Y yo le explicaba que los personajes, a mí me gustaba que en los juegos, o sea, los personajes tienen una personalidad y esa personalidad me gustaría que la gente se sintiera identificada con la personalidad de cada
o las habilidades de cada personaje. Aunque fuera malo, o sea, obviamente si te gusta el malo no significa que seas malo, pero sí que es verdad que me gusta. De hecho, me ha pasado, gente que ya lo ha jugado y que les encanta un personaje simplemente no solamente por cómo juega, sino por el estilo o por que se sienten llamados en cierto modo, se parecen. Entonces, aparte de la diversión, mmm, uno de mis objetivos es eso, que sienta que, mira, pues quiero ser de los rebeldes porque me gusta mucho la rebeldía o porque me gusta mucho esa anarquía, por así decirlo, luchar contra la injusticia, esa clase de unión. No sé si tú tienes perro en casa o no. He tenido, ahora mismo no, pero he tenido. Te entiendo. Lo digo porque cuando uno tiene perro en casa, pues ellos son muy inoportunos. Pueden ladrar en cualquier momento, como acaba de decir mi perra, que es de lo mejor de mi casa, Sí. pero a veces es un poquito molesta. Pero bueno, no importa porque este programa es sin protocolo alguno. Bueno, estás a un paso, creo yo, de crear tu propio videojuego, porque te has quedado de momento en un juego de cartas, pero me da la sensación de que tienes mucha idea ya para hacer un videojuego en un futuro. Sí, de hecho, es que al final todo lo tengo en la mente desde que empecé a diseñar los videojuegos. Al final es un juego de mesa nacido de un videojuego y, como dije antes, tiene un guión, una historia y un peso que lo tengo plasmado en los propios blocs de notas, en papel, y que es algo que incluso yo creo, aunque sea bastante difícil, no me cierro las puertas, pero una historia que puede incluso no solo llegar a videojuegos, sino que podría llegar a ser un cómic o incluso una serie de animación. Bueno, estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Sí. O sea, ¿tú te deberías hacer un cómic dibujándolo tú? Dibujándolo yo, no, aunque no considero que yo dibuje bien, aunque el diseño lo haya hecho yo, que me ha salido, creo que es lo mejor que he dibujado, pero no me veo dibujándolo yo todo. O sea, en todo caso, si eso llegara a hacerse realidad, sí que buscaría las manos de un dibujante o una dibujante ya cualificada y que sea capaz de llevar ese estilo. Fran, ya veo que te interesa mucho el manga, la historieta japonesa, pero ¿y el cómic, la historieta nacional o europea? Bueno, hay otra escuela que es la belga, la escuela belga también es muy importante dentro del cómic, digamos, pero propiamente lo que se ha hecho en España, lo que en España se ha llamado el tebeo, por ejemplo, la obra de Ibáñez, de Escobar, de toda esta gente. ¿No te interesa ese tipo de historieta también? Sí, de hecho, mis primeros cómics fueron Mortadelo y Filemón. Soy un gran fan de Mortadelo y Filemón y me ha acompañado durante muchísimos años en mi infancia e incluso adolescencia. Le tengo muchísimo cariño a esos tebeos. De hecho, tengo uno aquí que me regaló mi madre cuando era pequeño, que era uno gordo, muy gordo, que era una edición donde había no sé si había 5 o 10 capítulos, o sea, es uno bastante grande. Fíjate la influencia de Mortadelo y Filemón, que es el que tú has mencionado, de Francisco Ibáñez, Sí. que también eran personajes de mi infancia. O sea, que han sido personajes de mi infancia, han sido personajes de tu infancia. Sí. Y seguramente de mucha gente que ahora mismo tiene 7, 8, 9 años, siguen leyendo a Mortadelo y Filemón, aunque ya no estén en producción, ¿no? Sí. De O sea, hecho, yo... sí, Pero sí, no, que yo también en mi trabajo, pues siempre que me preguntan sobre algún cómic para niños o tal, siempre me voy a Mortadelo y Filemón o incluso a Asterix y Obelix, que también han formado parte de mi vida. no, te iba a comentar porque eso demuestra la capacidad de permanencia que este lenguaje visual, que es la historieta o que es el tebeo o el cómic, tiene, ¿no? A prueba de paso del tiempo, de modas, etcétera, que se podría hablar que son verdaderamente clásicos. Sí, sí, totalmente. Y cuando una historieta pasa a la animación,
¿Tú crees que gana en contenido o pierde la esencia o es otra cosa diferente? Para mí pierde, siempre pierde. Hay, por ejemplo, en manga sí que hay adaptaciones hechas en animación que son muy buenas y muy fieles al manga, pero tanto en manga como tebeos o cómics, por ejemplo, Marvel, una vez que lo llevas a la gran pantalla, siempre cambia, siempre te deja cosas en el tintero, siempre pierde esa esencia tanto en dibujo como el estilo propio que al final cobra vida. De hecho, siempre que hay una serie de animación, siempre previamente ha habido unos cómics. Entonces, siempre se pierde un poquito. Se puede mantener, pero no al 100%. Incluso cuando se trata de Superman o de Batman. Sí, yo creo que sí. Los cómics creo que es algo que no se puede superar. Se puede llevar muy bien, hay muchas adaptaciones muy buenas, pero lo que es la pureza en sí, el corazón, siempre va a estar plasmado en el papel. ¿Cuánto tiempo te puede llevar un proceso de creación? Porque ya sé que el diseño rápido lo haces en 5 minutos, como acabas de decir. Pero darle ya, digamos, el formato definitivo a esa creación, ¿cómo lo haces y cómo testas que lo que has elegido es lo acertado? Sí que lo que es, como dice la idea, sí que escribirlo, sí que tardó unos 5 minutos porque una vez que empiezo a imaginar o a pensar la idea, me salen automáticas. Una vez que estoy diseñando, el diseño principal sí que lo suelo hacer rápido porque al final uno lo hace muy motivado, bastante contento. Pero luego ya cuando es el diseño final es más complicado porque ya tienes que darle un objetivo final, plasmarlo como algo que van a ver el resto de personas. Y algo que una vez que sale no lo puedes cambiar. Es como una primera impresión. Entonces eso sí que cuesta más porque me considero una persona muy perfeccionista y a lo mejor mientras estoy diseñando tengo que a lo mejor cuando termino me pongo a mirarlo y a lo mejor no me convence. Entonces tengo que volver a borrar, o sea, borrar y volver a empezar de nuevo hasta que sienta yo de corazón que es como quiero verlo. ¿Y quiénes han sido tus jugadores cero? Es decir, aquellos que por primera vez experimentaron tu juego y que te dijeron adelante que esto funciona. Primero fue mi pareja, que fue la primera que lo probó en papel. Luego fueron unos amigos en un campo en Monda. Ellos fueron fuera de mi casa, fueron los primeros. Y el juego, obviamente, estaba muy desequilibrado y tal, y pese al desequilibrio, gustó mucho. O sea que después de aquella primera experiencia te orientaron ciertas modificaciones que hiciste o no. Sí, eso fue. Yo siempre donde iba con una libretita y todos los fallos, todas las cosas que había que cambiar o cosas nuevas que había que incorporar, lo apuntaba en la libretita. Yo llegaba a mi casa al día siguiente y me ponía manos a la obra, prácticamente. Fran, bajo tu punto de vista, ¿qué conexión hay entre el manga y lo que llamamos novela gráfica? La diferencia, yo creo que la cultura, la propia cultura japonesa, creo que son muy suyo, muy oriental y están muy enfocados pues a su mitología, a su cultura, al periodo Edo. Creo que, creo que la diferencia máxima creo que es esa. Luego, en cuanto a historias, creo que hay muchas comparables. ¿Y por qué crees tú que ha tenido el manga el éxito tan tremendo y tan rotundo en Occidente como el que tiene, como el que ha tenido y como el que sigue teniendo en la actualidad? Yo creo por la gran variedad
y yo creo que proporcionan un estilo de fantasía que de hecho creo que está muy ligada a la fantasía de los videojuegos. Creo que sobre todo el género shonen, que es el típico género de, bueno, el típico chico o chica que son aprendices o novatos y que al final acaban convirtiéndose como en alguien pues superior, siempre desde el buen trabajo, siempre con el héroe, por así decirlo, o la heroína. Y yo creo que ese aspecto gusta mucho y llama mucho. Proliferan gente muy joven, chicos, que dicen, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la creación de videojuegos. Eso es algo que se escucha mucho. Bueno, yo procedo del mundo de la enseñanza y hay muchísimos que tienen la idea, la ilusión de crear un videojuego en algún momento. Esa eclosión, ¿tú crees que es buena o va a llegar un momento en que va a haber tanta competencia que nadie va a poder vivir? Yo creo, desde mi punto de vista, yo pensaba cuando estudiaba eso que iba a ser algo más, no sencillo, pero sí que al estar el mercado en auge, es como si fuera un auge infinito, porque cada año lo que es la industria crece mucho a paso agigantado, pero creo que al haber tanta competencia y tan buena calidad, perdón, tanto en ya sean diseñadores, programadores, cualquier cosa, creo que ahora mismo, hoy en día, es complicado. Es complicado porque, sobre todo, a partir de la pandemia, al final todas las industrias han sufrido y creo que ahora mismo, incluso con grandes estudios sobre videojuegos, es complicado, pero sí que es verdad que cuando terminas tus estudios, hay escuelas que te llevan a prácticas con empresas ya que son muy altas. Sí que es verdad que conozco a gente que desde el principio ya están trabajando con Nintendo, están trabajando con Ubisoft, están trabajando con empresas que son ya top en la industria. Desde Marbella se puede llevar a cabo una tarea como esta y tener repercusión dentro de todo el país e incluso fuera del país. ¿De la industria de los videojuegos? Sí. Yo creo que sí. Yo creo, sobre todo Málaga, está creciendo en la industria. Y yo creo que Marbella, aunque va poquito a poco, pero sí que hay un par de empresas que están funcionando bastante bien. Y yo creo que estudiar desde aquí, ya solamente teniendo Málaga al lado, yo creo que el futuro es bueno. Si no, siempre queda Madrid o Barcelona, pero Málaga ahora mismo es un punto que está creciendo y si hay oportunidad de ir a Málaga, es bastante buena. ¿Dónde estudiaste tu formación específica para esto? Yo estudié online en la escuela AIDE Sagner, Que lo que hiciste todo es una escuela de Barcelona, pero es una escuela online. Ajá. ¿Tienes en el tema del manga, de la novela gráfica, de los videojuegos, tienes algún autor o autores que sean tu referencia, una especie de espejo para ti? Mm, a mí, aparte de Ibáñez, que ya como dije antes, me ha acompañado la infancia y eso lo tengo casi grabado en el corazón, en manga tengo a Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, y que ha sido otro, por así decirlo, mi primer manga o anime. O sea, me he visto tanto los mangas como la serie en televisión. Y es un diseño que siempre me ha gustado y es yo diría que de los autores, de los escritores que más, bueno, dibujantes, perdón, que más me han gustado. El sistema de animación japonés durante mucho tiempo fue muy diferente al occidental, en el sentido de que la animación de los personajes era mínima. Movía, por ejemplo, los ojos, movía las cejas y no movía nada más. O sea que había un mínimo de animación. Era Sí. un poco la seña de identidad. ¿Cómo,
¿Cómo cuadra eso con el dinamismo que tiene generalmente la animación occidental? Pues, pues no, no sabría decirte. A ver, a ser tan, yo qué sé, ahora mismo sí que es verdad que hay muchísima, ya sea occidental, sea oriental, yo creo que ahora mismo sí que han evolucionado muchísimo, pero antiguamente no sabría yo, no sabría decir el impacto. No, la pregunta que quizás que yo quería realizar era que si tú crees que eso era por pobreza de animación o sencillamente por una forma diferente de contar y de hacerlo. Ah, vale. Yo creo que más que pobreza, bueno, yo creo que tiene un poquito de todo. O sea, no como pobreza, pero sí que es verdad que creo que no tenía la misma fuerza o la misma potencia que los propios mangas. Creo que no se invertía lo suficiente como para la calidad que tenían muchas de las historias occidentales. Creo que es un poquito de los dos. ¿A ti te gustaría en algún momento enseñar lo que tú has aprendido, lo que tú has experimentado por ti mismo, transmitirlo, de alguna manera dedicarte a la docencia, formar tu propio equipo? Eh, Como docente como tal, no, porque más que nada mi manera de explicarme es bastante complicada. No sé yo si me llegarían a entender, pero si a lo mejor tener un propio equipo, si en un futuro, por ejemplo, si tuviera que hacer muchas más expansiones del propio juego de mesa o incluso plasmarlo en el propio cómic o sí que al tener un equipo creo que me gustaría me gustaría bastante poder enseñar del estilo o de la manera que debe llevar el juego la personalidad. Eso sí que me gustaría. Y con la fugacidad que todo tiene actualmente, que nada permanece, que todo cambia de un día a otro, ¿eso no crea en la persona que hace una labor creativa como la tuya, no suscita cierto estrés? Sí, al final mi juego es como si fuera un hijo mío, ha sido algo que ha nacido de mí, dentro de mí. Entonces sí que es verdad que a lo mejor hoy vaya bien y mañana no aparezca en ningún lado o no se lleve, sí que me genera estrés o sí, estrés, porque continuamente estoy pensando la manera de intentar tenerlo de pie. Y aunque ahora mismo esté de pie, como que no descanso nunca. Estoy siempre continuamente pensando en el futuro, continuamente pensando en qué poder añadir, qué poder hacer, dónde ponerlo, etcétera. ¿Tú vives actualmente de esta actividad exclusivamente? No, ahora mismo no. Todavía no te lo permite, ¿no? Todavía no. ¿Cómo compaginas entonces tu trabajo habitual con el tiempo, que entiendo que es mucho, que te requiere esta tarea de creador de juego? Ahora mismo bien, porque tengo un trabajo que, bueno, estoy a media jornada y sí que me da tiempo, sobre todo por la mañana, porque normalmente estoy trabajando por las tardes. Entonces, las mañanas me suelo levantar 8:30, 9 de la mañana y después de desayunar estoy continuamente en el ordenador con el tema de juego de mesa. Estoy, como te he dicho, ahora mismo estoy creando la propia página web. Estoy incluso diseñando para otras cosas o incluso estoy... También me gusta la edición de vídeo, una pasión que tengo, entonces también intento buscar eh, trabajos de editor de vídeo, o sea, llevo muchas cosas para adelante. No sé cómo encuentro el hueco, pero ahora mismo lo estoy teniendo. ¿Y el botellón juega algún papel o no? Pero El botellón. ¿Qué opinas el, del botellón? el botellón, o sea, el papel con el juego de mesa. No, me refiero como la gente joven actualmente muchas veces se le asocia el botellón
Sí. Lo que intento decir es que hay otras muchas actividades que los jóvenes realizáis y que no es precisamente el botellón, ¿no? Ah, no. Que hay ciertos clichés que asocian a los jóvenes con determinados comportamientos cuando en realidad eso es una mínima parte, ¿no? Sí, correcto. Yo ahora mismo, pues mi día a día es, como te he dicho, por la mañana es trabajar en diseño, hacer todo lo que pueda, ya sean de vídeo, sea con el juego, la página web. Y luego, pues mis ratos libres, pues como tú has dicho antes, que tengo un canal de Twitch, de YouTube, que también lo llevo hacia adelante. Y pues hacer un poquito de deporte, fútbol y poquito más. ¿Hay algún libro que hayas leído que te haya gustado? ¿Lees habitualmente? No leo habitualmente. Tengo pendiente varios libros que los tengo comprados, que es la historia de Geralt de Rivia, los de The Witcher. Sí. Y me gustaría también empezar los de Tolkien, El Señor del Anillo, aunque más adelante. Ahora mismo, como tengo poco tiempo, aunque para leer nunca hay falta de tiempo, eso siempre hay. Lo que pasa es que ahora mismo pues como tengo los canales de Twitch, de YouTube, sí que es verdad que suelo acabar tarde y es algo que me falta encontrarle hueco, porque son historias, la historia de Witcher la conozco por los videojuegos y quiero leerlas, pero quiero leerlas sin interrupciones, sin nada que me impida desconectarme de la historia. Bueno, y leer a Tolkien, eso es siempre una experiencia y pasa como, salvando las distancias, como con Mortadelo y Filemón, que es para mi generación, para la tuya y para las generaciones futuras. Exacto. O sea que eso nunca pasa. ¿Y hay alguna película o serie? Porque tratándose ya de alguien de 30 años, aparte de una película, hay que preguntarle también por una serie. ¿Alguna película o alguna serie que te haya gustado especialmente? ¿Que recomendarías? ¿Últimamente o de todas las que he visto? De cualquier tiempo, de cualquier tiempo. Una que me marcó mucho, que es bastante típica, fue Gladiator. Me parece una maravilla del cine. Hay muchas, porque soy bastante cinéfilo. El cine es una pasión bastante grande en mí. Y otra, cambiando de estilos, sí que me marcó mucho y me gustó mucho el Club de la Lucha. Al final estoy muy ligado a la lucha. Y series, pues sí que me gustó mucho, por ejemplo, Los Sopranos, es una serie que me gustó bastante, y The Wire, que son las dos de HBO y me parece, en construcción, me parecen series increíbles. Hay mucha gente joven actualmente que no se acerca al cine clásico que es en blanco y negro. No ve más que películas en color y el blanco y negro lo destierra. ¿Tú qué opinas? Yo opino que no, que si una película es buena, da igual que sea en color o sea en blanco y negro. De hecho, tengo varias pendientes que quiero ver, que son del director japonés, que son no me acuerdo cómo se llamaba, que son las de, Kurosawa, perdón, Kurosawa. Kurosawa. Quiero ver las de los samuráis, quiero ver varias que tiene él. Claro, Y tienes que ver Los Siete Samuráis y después ver Los Siete Magníficos, exacto. que es la reinterpretación de Los Siete Samuráis. Y es algo que son películas que, por ejemplo, quiero ver. Y hay algunas en blanco y negro que, por ejemplo, que no son antiguas, pero sí que la han hecho en blanco y negro, como por ejemplo Sin City, aunque Sin City está enfocado en un cómic, En un cómic, eh, sí. y al final tiene esos toques, esos contrastes de color. No, desde mi punto de vista, no molesta que sea blanco y negro. Creo que si la historia es buena, da exactamente igual. ¿Y de música qué me dices? De música suelo escuchar de todo. Escucho más otras cosas más que otras. Por ejemplo, mi género favorito es el hip hop, sobre todo el español, y escucho también americano, aunque más español. Pero bueno, escucho un poquito de todo. Depende de mi estado, a lo mejor, o lo que me apetezca. Pues, o sea, por ejemplo, diseñando me gusta mucho
escuchar todo tipo de música. Por ejemplo, he escuchado desde metal hasta música clásica. He escuchado de todo, exceptuando, sí que es verdad que el rollo así latino, rollo reggaetón, no es mucho mi estilo, no. O sea, lo considero un género totalmente aceptable. Al final tiene que haber música de todo tipo, pero quizás sea el género que menos forma parte de mi vida. ¿Y Rosalía es tan buena como dicen o está sobrevalorada? Rosalía creo que es muy buena artista. El problema es que creo que su talento creo que no está explotado al máximo. Creo que como artista es muy buena, pero creo que puede salir su talento por otro estilo. No como flamenco, ni tampoco como reggaetón. Creo que ella es rompedora con otro estilo. Pues estoy de acuerdo contigo. Además, me parece que actualmente el reggaetón es una especie de plaga en la música actual. Respeto a quien le guste, pero me parece que no hace ganar a la música, sino todo lo contrario. Pero claro, como todo es subjetivo y una opinión, Claro. simplemente. Fran Cuevas, gracias por habernos concedido este rato de charla. Enhorabuena por ser tan emprendedor y porque estás logrando tu sueño, que era crear este juego, y seguramente vendrán muchos más. Así que éxito. Vale, muchísimas gracias por esas palabras y muchísimas gracias, Paco, por invitarme y por esta agradable charla que sinceramente venía nervioso y se me han quitado los nervios al hablar contigo. Nervios conmigo nunca. No, Yo, totalmente. yo soy tranquilo y transmito tranquilidad. Sí, Gracias. totalmente. Muchas gracias a ti. Gracias también a todos ustedes. Esto ha sido una vez más lo mejor de cada casa y queremos regresar, esperemos que sí, la próxima semana. Hasta entonces. Muchas gracias. Adiós.